¿Ahora me escuchan? Sí. Hola a todas, bienvenidas. Vamos a empezar una serie de shiurim sobre la perashá de la semana, que como muy bien celebramos en nuestra última festividad, en la festividad de Simchat Torah, con mucha alegría bailamos con la Torah y prácticamente estábamos celebrando algo muy lindo, que estábamos terminando la lectura de la Torá, el estudio de la Torá, por un lado, pero inmediatamente empezamos con el comienzo de la Torá. O sea, la terminamos y la empezamos al mismo momento, demostrándole a Kadosh Baruj Hu que nunca nos cansamos de su Torá, que queremos volver a empezarla. Y la empezamos, somos las mismas personas, pero cada año que empezamos a estudiar la Torá, yo pienso que la abrazamos, la agarramos, la estudiamos con ojos nuevos. Y es por eso que no nos cansamos, que tantas veces vamos a repetir la perashá de Bereshit y la perashá de Noach y la próxima y la que llegue, y cada año los mensajes son frescos, son nuevos, son diferentes, y aunque sean los mismos, nosotros hemos cambiado y tenemos la capacidad de absorberlos de manera diferente. Nuestra perashá esta semana, Perashat Bereshit, la primera de la Torá, la primera del libro de Bereshit, habla de comienzos, de principios. Es el comienzo del universo, la creación del mundo, es el comienzo de la humanidad, es el comienzo del relacionamiento del hombre con su creador, el comienzo del relacionamiento del hombre con otros individuos, del comienzo de la sociedad, el comienzo de la relación padres e hijos, de hermanos, el comienzo de la obediencia o de la falta de obediencia, del pecado. Y vamos a ver, hay muchísimo para estudiar y obviamente que nosotros nos vamos a limitar y vamos yo he elegido concentrarme más en todo lo que tiene que ver con la creación del hombre. Por eso es que voy a saltearme casi todo lo que está en el primer capítulo de la Perashá, que es cuando se nos describe cómo es creado el mundo, qué se crea en cada día y día, y salteando al sexto día, que es en el primer capítulo, el Pasuk 26, Perek Aleph Pasuk Kafvav, nos dice la Torá, después de que se han creado los animales, Vayomer Elohim, Naase Adam Betzalmenu Kidmutenu, Veirdu Bitgat Hayam, Ubeof HaShamayim, Ubabehema, Ubechol Haaretz, Ubechol Haremes, Arromes, Al Haaretz. Nos está diciendo la Torá que después de haber creado a los animales, y dijo Hashem, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con las palabras de Prurbu, sean fructíferos o multiplíquense. Sabemos acá en el primer capítulo de la Torá, hacia el final, después de que se ha creado todo el universo, se llega a la creación del hombre. Nuestros jajamim nos dicen que es como un rey que tiene preparado todo lo necesario en su palacio para recibir a su principal huésped. Akadosh Baruj Hu crea el universo pensando en todas las necesidades de este ser humano, sus alimentos, un clima que sea posible para él habitar, agua fresca que tenga para poder vivir, todo lo necesario, y después, solamente después de todo esto, le da la bienvenida a este mundo. Y como vemos acá, Dios le dice, sean fructíferos y multiplíquense,
llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a los aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Como diciéndole, bienvenido seas el hombre, y acá tienes el mundo a tu disposición. El mundo es para ti, para que tú domines a los animales. El hombre es creado como el que va a ser responsable por crear este mundo y va a tener también ese poder sobre el resto de las criaturas. Nuestros jajamín se preguntaron muchísimo sobre la manera que la Torá nos dice, y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Primero de todo, ¿acaso Dios tiene imagen? Nuestros jajamín siempre estuvieron muy en contra de visualizar ninguna imagen, de dibujar ninguna imagen, de pensar en Dios con términos de imagen, y por eso es que los Geonim trataron de entender esto cuando hablan de la imagen de Dios, de Elohim. Ellos dicen, no, pero Elohim acá no se refiere a Dios, se refiere a los ángeles, o se refiere a una imagen que le da poder, que le da autoridad, como vemos después en la Torá, que así la Torá va a llamar a los jueces, Elohim. Elohim es como un título de autoridad. Pero la mayoría de nuestros mefarshim que siguen la explicación literal de la palabra, dicen, ¿a qué se refiere a la imagen de Dios? ¿Qué va a tener de especial este hombre? Que cuando Hashem lo crea a su imagen. Y vemos que varias interpretaciones, les voy a contar algunas de ellas y vamos a demorarnos en alguna específica. Por ejemplo, Maimónides, a Rambam, dice que cuando hablamos de la imagen de Dios, significa que Hashem está creando al hombre diferente a los animales en el hecho de que tiene un intelecto superior que es abstracto, que le va a dar al hombre la posibilidad de ver las cosas no solamente desde el lugar de sus sentidos y sus emociones. Por ejemplo, sabemos que nos dicen que lo que nuestros ojos ven a veces no es exactamente lo que está allí, es la forma que tiene nuestro ojo de traducir imágenes, y que el mundo sería visto al revés, o cosas que nos parecen no siempre son. Tenemos la capacidad de usar nuestro intelecto y entender cosas de una manera abstracta. En este sentido, es algo más divino, superior a los animales. Esa sería la explicación de Rambam a lo que significa ser creado a la imagen de Dios. Eben Ezra, el Rab Eben Ezra, nos dice, ser creado a la imagen de Dios se refiere a la Neshama. El hombre tiene una Neshama que los animales no tienen. A Ramban, Nachmanides, dicen, ser creado en la imagen de Hashem significa que de la misma manera que Hashem creó, el hombre puede crear, obviamente no en el mismo nivel del creador, pero podemos, con los elementos que Akadosh Baruj Hu nos dio en este mundo, podemos crear, podemos mejorar este mundo, podemos crear edificios, podemos tener un bebé, podemos utilizar esa facultad especial que Akadosh Baruj Hu nos dio e imitar al creador mientras mejoramos su universo. Seforno, perdonen que estoy trayendo muchas diferentes ideas, pero al ponerlas todas juntas vamos a darnos cuenta de la grandeza del hombre. Seforno nos dice, el ser creado en la imagen de Dios significa que el hombre tiene la capacidad de elegir, la Bejirá Hofshit, el libre albedrío, al punto que es como que Dios se limita a sí mismo, y cuando el hombre elige algo, aunque sea opuesto a lo que Dios quisiera, Hashem se abstiene de intervenir. Y es algo muy, muy fuerte y mucho poder que Dios le está dando al hombre. Tanto que esta misma perashá de Bereshit, que empieza con esta
esperanza, con esta creación tan sublime que es el hombre, que es creado a la imagen de Akadosh Baruj Hu, termina la perashá en una forma bastante negativa, después de que en la generación de Noaj, esto es 10 generaciones después, el hombre no se comporta bien, y nos dice la Torá, en el capítulo 5, el pasuk 5 también, Vayar Hashem ki rabat ra'at Adam ba'aretz, y Dios vio qué tan malo era el comportamiento del hombre en la tierra, Bechol yetzer machshevot libo rak rak olayom, y todos los pensamientos y la inclinación de su corazón era mala todo el día, Vainahem Hashem ki asa et Adam ba'aretz vaitatzeva libo, al punto que la Torá nos dice, ki viajol, como que Hashem hasta se arrepintió de haber creado a este hombre. ¿Cómo puede ser? Porque sí, Hashem crea un hombre al que le da libertad absoluta de elección. Y como hemos visto muchas veces, especialmente me imagino que todos habrán estudiado de alguna forma en estos días que hemos vivido en este maratón de Teshuvah, de Yamim Noraim en el mes de Elul y de Tishré, donde el concepto de la Teshuvah tiene lugar porque tengo libre albedrío, porque yo puedo elegir, y por lo tanto al poder elegir soy responsable de mis acciones, y también puedo elegir mejorar si algo lo hice mal. Si yo digo, lo siento, actué de tal manera porque Dios me creó así, entonces eso ya no da ningún lugar a mejorar. Pero cuando yo entiendo que Hashem me crea a mí con Bejirá Hofshit, y yo tengo la responsabilidad de mis acciones, eso también me permite asumir esa responsabilidad y mejorar. Hay otra opinión muy bonita con respecto a lo que significa Tselem Elohim, que dice el Maharal, y también otros Rabbanim lo traen en su nombre, que en qué manera el hombre es creado a la imagen de Akadosh Baruj Hu, se parece a Hashem en el hecho de que Akadosh Baruj Hu, cuando crea el mundo y cuando crea al hombre, lo hace como un acto de bondad, de Gesed. Todo lo que Hashem hace por nosotros es Gesed, es una netiná, es una bondad donde Akadosh Baruj Hu nos brinda y nos da. Y si queremos devolverle a Akadosh Baruj Hu, Hashem no necesita que le devolvamos nada, no necesita nada de nosotros, es un dar totalmente incondicional por el hecho de darnos, porque nos quiere dar. De esa manera nos dice el Maharal, el hombre puede parecerse a su creador. El hombre tiene la capacidad de dar, y de dar en una forma absolutamente incondicional, sin esperar nada. No lo hace solamente para que, a ver qué me vas a pagar, a ver qué me vas a dar. Uno puede dar solamente porque quiere hacer el bien con los demás. Si ponemos todas estas opiniones juntas, mencionamos a Rambam, a Eben Ezra, a Seforno, a Ramban, al Maharal, todas ellas son diferentes, pero todas estas opiniones ponen al hombre en un pedestal, es una criatura tan sublime que Akadosh Baruj Hu ha creado en el sexto día de su creación, donde hay muchas expectativas puestas. Es muy bonito el Mizmor de Tehilim, Het, el octavo Mizmor del Tehilim. David Amelech habla sobre la grandeza de Akadosh Baruj Hu cuando crea el hombre. Él, por ejemplo, dice, cuando veo tus cielos, los hechos de tus dedos, la luna, las estrellas que pusiste ahí en el firmamento. Pero después sigue y se pregunta David Amelech con respecto al hombre. Pero frente a ti, Boreolam, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre para que te acuerdes de él? Como se dice en Argentina, para que le des bolilla. ¿Quién es el hombre? Pero el segundo pasuk enseguida dice, Vatejasereu me'at me Elohim, vejavod vehadar
teatereu. Por el otro lado, frente a ti, Akadosh Baruj Hu, somos nada. Pero, vatejastereu me'at me Elohim. Le falta un poquitín para llegar casi al nivel de Elohim. ¿Por qué? Porque lo creaste, Betzelem Elohim, Vejavod, Vejadar Teatereu, y le diste el dominio sobre el mundo, etc. Entonces empezamos este shiur de Bereshit, dándonos cuentas de qué tantas expectativas están puestas en nosotros, en la creación humana que Akadosh Baruj Hu hizo. ¿Qué tanto se espera de alguien que Hashem ha creado con un Tselem Elohim? Como dice después en el Pasuk Kaf Zayin, Vaibra Elohim et Adam Betzalmo, Betzelem Elohim bara oto, Zahar unekeva bara otam. Al hombre lo ha creado Hashem Betzelem Elohim. Hay una Mishnah muy bonita en Pirkei Avot, en el Perek Gimel Pasuk Yudalet, donde Rabbi Akiva decía allí, Haviv Adam shenivra Betzelem, Chivá yetera nodat lo shenivra Betzelem, sheneemar Betzelem Elohim asa et Adam. Rabbi Akiva nos dice, qué querido, o qué querido es el hombre por Akadosh Baruj Hu, que lo creó con su Tselem. Y lo quiere mucho, Jivá yetera nodat lo, porque se lo hace saber. Podíamos no enterarnos que Akadosh Baruj Hu nos creó Betzelem Elohim, pero Akadosh Baruj Hu nos lo hace saber, para que sepamos cuánto Hashem nos quiere. Shenemar Betzelem Elohim asa et Adam, está escrito que Betzelem Elohim asa et Adam. Y sigue la Mishnah hablando de Israel y la Torah, que es lo que nos hace ser más queridos todavía. Pero sin llegar a esos niveles, en el nivel simple de solamente por ser un ser humano, Akadosh Baruj Hu nos creó Betzelem Elohim. Y yo quiero hablar de dos ángulos que tienen que ver con esta idea tan hermosa y tan sublime. Cuando siento enojo hacia otra persona, resentimiento, no puedo aguantarlo, o estoy muy enojada, o no me lo trago, lo que sea. Qué bueno sería que nos acordemos todo el tiempo. Aló, Betzelem Elohim bara et Adam. Cualquier persona, sea como sea, ha sido creada a imagen y semejanza de Akadosh Baruj Hu. Y como dijimos, no es la imagen, sino todas estas cualidades que lo hacen un ser superior. Solamente eso me tiene que ayudar a mí a aceptar al otro. La mitzvah Ve'ahavta lereaja kamoja está basada en esto. Tienes que querer a cualquier persona. ¿Por qué? Porque por más bajo que lo veas, por más que te moleste, por más que se porte de cualquier manera, que no te guste a ti, no te olvides, algo muy grande y muy positivo sí tiene. Fue creado Betzelem Elohim. Ahora, esto es muy fácil decirlo cuando hablamos del mundo en general, de la gente de la calle, de los amigos que están lejanos. Pero ¿qué tanto es fácil aplicarlo cuando se trata de la gente que vive conmigo en mi casa? Cuando se trata de gente muy cercana en mi familia, cuando es una hermana o una cuñada o una suegra o una prima. ¿Qué tanto cuando estoy en medio de una pelea o de un enojo me recuerda a mi misma? Betzelem Elohim, no te olvides, tienes Tzelem Elohim, por más que lo veas inferior. ¿Qué tanto lo usamos con nuestro propio esposo? Con un hijo. Cuando ves las cosas mal, muy down, acuérdate, hay hope, hay esperanza. ¿Por qué? Porque fue creado Betzelem Elohim. Ese es un ángulo. Y otro ángulo es con respecto a mí misma. Cuando me siento muy down, cuando me siento muy bajo, cuando me siento que no valgo nada, ¿qué me tiene que levantar más que nada? Akadosh Baruj Hu te creó Betzelem Elohim. Él te tiene fe, Él puso muchas esperanzas en ti, te creó como algo mucho más superior que todas las demás criaturas, porque tienes un potencial, porque puedes hacer mucho. Solamente eso me tiene que dar las fuerzas y las ganas
de pararme derecha, de sentarme erguida y de decir, tengo mucho para hacer. Tengo una cualidad única, algo divino, algo que me tiene que hacer levantarme y seguir adelante. Y tratar de explotar ese potencial que Akadosh Baruj Hu puso en cada uno de nosotros. ¿Ok? Ese es el primer principio de la descripción de la creación. Si prestan atención, no sé si ustedes tienen un Humash, un texto de Bereshit con ustedes, si prestan atención, la creación del hombre aparece en la Torá 2 veces. Lo que yo acabo de leer, los psukim que acabo de leer, son en el primer capítulo, donde el hombre o la descripción de su creación aparece allí como parte de la descripción de toda la creación. O sea, vemos lo que se creó el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, que como dije, no nos llega el tiempo a hablar de todo eso, y el hombre es un elemento más de la creación que es creado el 6º día junto con los animales. Después, la Torá sigue en el 2º capítulo, que comienza con psukim que son muy conocidos para todos, Vaihulu Hashamayim ve'aretz vechol tzevaam, son los psukim del Kiddush, y terminaron, a ver, quiero verlo con la traducción. Okay. No, esta traducción lo veo diferente. Bueno, lo voy a traducir yo sin leerlo acá. Vaijal Elohim bayom hashevim melachto asher asá, y Dios terminó el 7º día, terminó de crear toda su creación, y el 7º día descansó de todo lo que creó, y bendijo Dios al 7º día, Vaikadeshoto, y lo santificó, porque cesó su creación que creó de hacer. Bueno, y después sigue la Torá, y va a ser mucho más detallada en la creación del nombre del hombre que mencionamos antes. Ele toldot hashamayim ve'aretz behibaream, cuando Hashem hizo la tierra y los cielos, beyom asot Hashem Elokim eretz ve'shamayim, vechol siach hasadeh terem yeh ba'aretz, vechol eser hasadeh terem yitzmach. Dice, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Hashem todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. Es muy interesante este pasú, que conviene demorarse unos minutos. Dice que cuando Akadosh Baruj Hu crea el mundo, que ya se nos dijo anteriormente, que creó la vegetación, que creó los árboles, que creó todo, dice, pero todavía no habían ninguna plantas. ¿Por qué? Porque todo había sido creado solo en potencia. Dice acá, ¿por qué? Porque todavía no llovió, no hubo lluvia, y el hombre no estaba para trabajar la tierra. Acá vemos una conexión muy interesante que existe entre la creación de Dios, la lluvia y el hombre. El crecimiento de las plantas, la lluvia y el hombre. Es como que Hashem, a la vez que crea su mundo, está creando un circuito muy interesante para que crezcan los frutos, para que crezcan las plantas, se necesita lluvia. Para que haya lluvia, se necesita al hombre. ¿Por qué? Nos dice Rashi, porque el hombre, cuando necesite la lluvia, va a ser tefilá para que llueva. Es como que junto con las necesidades que el hombre va a necesitar, se crea una dependencia hacia su creador. Los jajamín nos cuentan sobre nuestras matriarcas, Sará, Rivká, Rachel, Lea, que eran estériles, que ellas no pudieron tener hijos muy fácilmente, tuvieron que esperar años, tuvieron que hacer mucha tefilá,
Sabemos, por ejemplo, de Yitzhak y de Rivka, que los dos se paraban uno al lado del otro haciendo tefilá a Kadosh Baruj Hu para poder tener un bebé. Entonces los jajamim se preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué a nuestras matriarcas les costó tanto tener hijos? Y nos dicen, Lama nitakru imahot, ¿por qué las mujeres, las madres de Israel fueron estériles? Mishum shakadosh Baruj Hu mitave litfilatam shel tzadikim. Porque Kadosh Baruj Hu es como que, entre comillas, desea la tefilá de los tzadikim. Lo mismo acá. Todavía no están las plantas, ¿por qué? Porque Hashem espera la tefilá del hombre. Nosotros nos conectamos con Hashem muy seguidamente porque necesitamos. Entonces se crea ese circuito de dependencia. Yo te pido a Hashem, Hashem, tú me mandas la lluvia, yo tengo el fruto de mi tierra y ahí yo te agradezco a Hashem. Ahí se crea esa conexión. Bueno, acá después seguimos, me salté un poquitito y nos pone que Hashem pone al hombre en el Gan Eden y nos va a hablar después de cómo sucedió la creación de Javá, de la mujer. Aunque en el capítulo anterior nos dice, Zahar unekevá baraotam. Hashem crea al hombre, Zahar unekevá, hombre y mujer. Acá vemos que Dios dice, en Pasuk Yudhet, en el Pasuk 18 del segundo capítulo, Lo tov eyota Adam levado, eselo esder kenegdo. No es bueno que el hombre esté solo. Le tengo que crear una compañía. Yo siempre me pregunto a mí misma, digo, si el hombre está solo, imagínense que ustedes le preguntan a cualquier hombre hoy en día, ¿cuál es la mejor manera que te gustaría pasar tu tiempo? A lo mejor va a decir, y con un amigo, viendo un partido de fútbol juntos, o jugando a las cartas, o estudiando Torah, depende de cada uno, ¿no? De su nivel, pero muchas veces uno piensa que la compañía va a ser perfecta si tengo al lado mío a alguien que es igual que yo. Pero acá la Torah nos está diciendo no. Lo tov eyota Adam levado, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a crear una compañía, Ezer Kenegdo, ¿y qué es lo que le va a crear Hashem al hombre? Vayetzer Hashem Elohim min Adama kol hayat asad. De primero Hashem va a hacer, le va a traer al hombre a todos los animales para que el hombre los nombre. Él los va a nombrar, entonces le trae al señor elefante y la señora elefante, él tiene que decir elefante, elefante, al señor mono con la señora mona, al señor jirafa con la señora jirafa, todos los animales. Y a medida que el hombre los va viendo y les va dando sus nombres con su intelecto, que está pensando y dándole su nombre, de repente él está viendo las parejas, está viendo que hay un macho y una hembra de cada una de las especies, y ahí empieza a reflexionar y a darse cuenta, ninguno de ellos me sirve, ninguno de ellos sería una buena compañía para mí, soy diferente. Pónganse a pensar en todo lo que dijimos antes, soy diferente porque yo tengo intelecto abstracto, ellos no lo tienen, soy diferente porque yo tengo neshama, ellos no lo tienen, soy diferente porque yo puedo crear y ellos no pueden, soy diferente porque yo puedo pensar en dar y ellos no pueden. Imagínense un león que está por comerse a su presa y ve de repente a un animalito con hambre, el león no tiene la capacidad de decir, le voy a dar un poquito a ese animalito y yo me quedo, yo voy a perdonar un poco en parte de mi comida para ayudar al otro. El animal no tiene esa capacidad de empatía de pensar en el otro. Entonces el hombre se da cuenta. Una vez que le pone nombre a todos los animales, pone Uleadam lo matza es el que negó, y no encontró a nadie para él, alguien que le sirva a él de compañía. Entonces, una cosa muy bonita que dice Rav Shimshon Rafael Hirsch, que todos los animales al crearse, Hashem los crea Zahar Unekeva, hombre y mujer, hombre y mujer, hombre y mujer. El hombre y la mujer, vemos que la mujer tiene una creación separada, no es para decirnos y para enseñarnos que tanto el hombre como la mujer son creados, tienen esa parte divina, tienen una creación separada del creación. Entonces, ¿cómo fue creada la mujer?
De nuevo les repito, en este segundo capítulo es una especificación de lo que vimos en el primer capítulo. En el primer capítulo vimos que decía, Hashem creó al hombre, Zahar unekevá bara otam, hombre y mujer los creó, masculino y femenino los creó. Después les voy a decir lo que dice el Midrash de esto, pero primero veamos cómo el segundo capítulo nos explica y nos detalla lo que vimos en el primer capítulo. Nos dice, Vayapel Hashem Elohim tardemá a la Adam. Primero, ¿qué hace Hashem? Lo hace dormir al hombre. Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, Vaikajajat mitzal otav, Vaisgor basar tachten. Algunos traducen que Hashem agarró la costilla, la mayoría, la verdadera explicación es que del lado del hombre, del tzela, del lado, abrió, y de ahí saca a la mujer, y va a crear a la mujer, y después lo cierra. Entonces Hashem agarró una parte del hombre, hace a la mujer, y se la entrega al hombre. Vayomer Adam. Entonces el hombre cuando la ve a la mujer, ahí se da cuenta, wow, esta sí es como yo. Ahora sí, Vayomer Adam, dice el hombre, ahora sí, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, la Zot Ikareisha, Kimeish Lukaha Zot, porque fue sacada del hombre. Entonces, vemos algo muy, muy interesante acá. Primero, todos los Jaim preguntan, ¿por qué se durmió? ¿Por qué Hashem lo duerme al hombre? Hay una historia muy linda en el Talmud, de un romano le pregunta a un jajam, a un rab, ¿por qué Hashem tuvo que dormir al hombre, que le robó a escondidas? ¿O que, por qué lo hace a escondidas? Dice, porque claro, no era muy agradable para el hombre ver cómo creaba la mujer. Es como si yo invito a alguien a mi casa y esta persona está viéndome preparando la comida, que en realidad eso fue la respuesta de ese rab, lo invitó a ese romano a que viera a comer, y él vio cómo preparaban la comida y no pudo comer, no te dan ganas de comerla. Entonces le dice a Hashem lo hace con el hombre dormido, él no tiene que ver esa creación de la mujer, cuando él se despierta, ella está ahí ya para él. Entonces él dice, Lezoti Kareisha, ella la voy a llamar mujer. Y hay un pasuk súper interesante que sigue la creación de la mujer. Alken Yazov ish et aviv ve'et imo ve'davak be'ishto ve'ayu lebasar echad. Por lo tanto, por eso, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. ¿Cómo? ¿Que va a dejar a su padre y a su madre? Quien conoce la legislación judía sabe que tenemos una mitzvah súper importante, uno de los mandamientos, que es Kabed avija ve'et imeja, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, ¿cómo me está diciendo la Torá acá que deje a tu padre y a tu madre? ¿Abandonas a tus padres para irte con tu esposa? Y entonces hay que saber entenderlo. La mitzvah de honrar a los padres sigue también cuando el hombre se casa. Cuando el hombre se casa, también tiene que respetar a sus padres, también tiene que importarles de ellos, también tiene que cuidarlos a ellos. Pero acá lo que nos está diciendo es que tiene que haber una desconexión emocional. Cuando el hombre se casa, por más que respeta y cuida a sus padres, se tiene que ocupar de ellos si lo necesitan, la principal conexión, diríamos, emotional bond, la principal conexión emocional tiene que ser con su esposa. Con quién te aconsejas primero, con quién hablas de tus cosas más íntimas. Tiene que ser con la esposa, no con los padres. Los padres están ahí siempre, hay que respetarlos, pero hay como una desconexión, y eso es algo muy importante en el matrimonio para que haya
paz y armonía entre marido y mujer. Esta semana escuché una idea muy interesante de un autor, acá se llama Dennis Prager, no es rabino, pero él estaba hablando desde el punto de vista psicológico, qué importante que es que cuando la persona madura, que sepa independizarse de lo que pasó en su niñez. Y él lo conectó con este pasuk también. ¿Cuántas veces vemos que gente dice, me va mal porque cuando yo era chico en casa no supieron inculcarme autoestima, no supieron ayudarme, no supieron esto, yo nunca, o no sé Torah porque no fui a una escuela, porque no fui a una yeshiva, o la manera que mi mamá me hablaba me destruyó. Muchas veces vemos que gente ya tienen 40, 50, 60 años y siguen culpando a sus padres por cosas que le pasan en la vida. Entonces este pasuk un poco también nos dice, Yazov, David, un poquito hay que cortar el cordón umbilical y también hacerte responsable por tu vida, por tu futuro. Pero literalmente, de nuevo, se trata en la relación a la esposa. Yo dije que iba a explicarles un poquitito cómo el Midrash nos entiende, nos explica lo que vemos en el primer capítulo. Cuando la Torá nos dice que el hombre es creado, en la primera descripción de su creación, Zahar unekeva bara otam, que el hombre es creado al principio, Zahar unekeva, el Midrash dice que en realidad se podría ver esto como dos creaciones o dos etapas en la creación del hombre. La primera etapa, el hombre es creado como una criatura que tiene dos caras, de un lado es hombre y de otro lado es mujer. Y esa fue la primera creación del hombre. Es como que tenían que caminar así, y acá iba el hombre, y después para este lado, porque acá iba la mujer, y que lo que nos describe el segundo capítulo, de acuerdo al Midrash, es que lo que Akadosh Baruj Hu hace es los separó y los convirtió en dos personas separadas, independientes. Esto es un Midrash, no es la explicación literal, pero es un Midrash muy interesante y que seguramente nuestros jajamim nos quisieron dar mensajes muy profundos sobre la relación entre hombre y mujer. El hecho de que son creados al principio unidos y las dos realidades de hombre y mujer estaban juntas y después son separados, es como que crea esa idea de que de por vida el hombre va a buscar a su otra mitad, que es la mujer, y la mujer va a buscar a su otra mitad, que es el hombre. Es como que siempre van a sentirse que algo les falta. Y solamente después del matrimonio, después de casarse y se unen, se sienten completos. Es como siempre se dice cuando alguien busca casarse, estoy buscando a mi media naranja. En realidad es esto, es la otra mitad que se dice que Hashem separó del hombre, y es lo que está buscando. Y vemos que importante que es, cuando Hashem crea a la mujer, es una respuesta a la soledad del hombre. No es bueno que el hombre esté solo. En el judaísmo entendemos que la mejor forma para vivir y cumplir nuestra misión en este mundo es a través de crear una familia, a través del matrimonio. Es cuando el hombre no está solo, es cuando se crea esa mini sociedad, esa unión que es la que va a hacer que después ellos tengan hijos y así se multipliquen y así sigan creando y llenando el mundo de la mejor manera posible, al punto que, como vimos, hay que cortar ese cordón umbilical, hay que separarse emocionalmente de esa conexión con los padres para poder conectarse con la esposa y crear esta unidad que es única y que de acá entendemos qué tanto esfuerzo tenemos que hacer siempre por mantener ese Shalom Bait, esa unión, porque es así como vemos que la Torah los creó. Volviendo un poquitito para atrás en los últimos 5 minutos que nos quedan, cuando Akadosh Baruj Hu crea al hombre, ¿cómo lo crea? Agarra de la tierra
¿verdad? Afar minadama, y es como que agarraría tierra y forma una forma de cuerpo. Imagínense como una plastilina, como una cerámica, que Dios crea la forma del hombre. Ese es el cuerpo del hombre. Y después, Vaipach beapav nishmat chaim. ¿Cuál es la vida que Hashem le da a este cuerpo que formó de la tierra? Vaipach beapav nishmat chaim. Le crea, le da el alma, le da la vida. Y eso está hecho cuando Akadosh Baruj Hu, Kivyahol, es como que le insufla, como que le sopla de su esencia en este hombre. Y ahí vemos que la vida depende absolutamente de que Akadosh Baruj Hu quiera dárnoslas y quitárnoslas. Como decimos por las mañanas, Neshama, Shenatata, Bite Ora, Hashem, tú me das la Neshama. Pero ya desde el principio se ve cómo esta creación del hombre es una creación que incluye estos dos elementos tan opuestos. Está el afar, está el polvo que viene de la tierra, y está la neshama, que es lo que Akadosh Baruj Hu insufla. O sea, tenemos el cuerpo que es muy material, muy animal. Todos los animales fueron creados del polvo de la tierra, al igual que el hombre, y tenemos la parte de la neshama que es divina. Y esa es la creación de Akadosh Baruj Hu, que nos hizo tan iguales a los animales, por un lado, en todas nuestras necesidades animales, de comer y de beber y de tener intimidad física, como los demás animales, pero tenemos esa neshama que hace que todo sea diferente y todo pueda ser llevado a un nivel superior. ¿Cómo le dice Hashem? ¿Cómo dice Hashem? Naase Adam, naase, en plural, hagamos un hombre. Y los jajamim se preguntaba, ¿cómo hagamos? ¿A quién le está hablando Dios? Dios es uno. Sabemos que el creador del universo fue uno. Y hay diferentes formas de entender esto. Una explicación es que Hashem está hablando con los ángeles para enseñarnos a nosotros humildad, que aunque la creación está hecha por Akadosh Baruj Hu, Hashem nos enseña con su ejemplo a ser humildes. Hay una explicación muy bonita del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov, ¿qué es lo que dijo? Naase Adam. Bueno, antes de llegar a esa explicación, hay otra que dice que Dios le está hablando a la tierra. La tierra, tú y yo Hashem y tú la tierra, vamos a hacer al hombre juntos, porque el hombre está compuesto de estos dos elementos, de la tierra y de la Neshama divina. Y después la explicación del Baal Shem Tov, que es hermosa. Naase Adam, ¿a quién le está hablando Hashem? Hashem le está hablando al hombre mismo. Es como que Hashem le dice al hombre, tú y yo, vamos a hacer de ti un hombre. Vamos a hacer de ti un mensch. Es como que Hashem nos crea el cuerpo, nos da la neshama, pero tenemos toda nuestra vida, toda una vida por delante para seguir perfeccionando esa creación divina y para seguir complementando y llevando a cabo ese potencial que Akadosh Baruj Hu nos dio al crearnos. Bueno, voy a terminar acá esta primera clase sobre la Perashá de Bereshit, y Be'ezrat Hashem, les avisaremos, si Dios quiere, si seguimos con este proyecto, nos gustaría escuchar un poquitito su feedback, qué les parece, si vale la pena seguirlo, si vale la pena trabajar para llevar a cabo esta clase en español, y seguramente el día no va a ser jueves, va a ser miércoles. Esta semana, como era Hag, lo hicimos hoy, así que Be'ezrat Hashem, la semana que viene mandaremos nota de que la clase se hará el miércoles. Ha sido un gusto, muchísimas gracias por escuchar y que tengan todos un Shabbat Shalom. Gracias, Coti, estuvo muy lindo. Gracias, gracias a todas. Muchas gracias, Coti, querida. Hola Lili, ¿cómo estás? Bien, gracias. Hag Sameach. Hag Sameach, Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Ok. Hag Sameach. Bueno, la Hagim ya creo que terminamos. Ya tuvimos mucho Hagim. Shabbat Shabbat Shalom. Shalom para todos. Bye.